Dios les bendiga. La clase para el día de hoy es ¿cuál será el resultado del paganismo religioso? El texto central dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. El pensamiento central: el paganismo religioso ofrece un camino fácil y rápido para conocer la voluntad de Dios, pero ese camino no llega a Dios. Las lecturas bíblicas para esta lección se encuentran primeramente en Deuteronomio capítulo 5 versos del 8 al 11. Luego estaremos leyendo la palabra en Daniel capítulo 3 versos del 4 al 6. Y nuestra próxima lectura, Mateo 4 del 8 al 10. También leeremos Apocalipsis 13, 15 y 16 y los versos del 17 al 18. Los objetivos de la lección es explicar cuál será el resultado del paganismo religioso, conocer los mandamientos relacionados con la adoración a Dios, descubrir las herramientas para poder cumplir los mandamientos de Dios y detallar las prácticas abominables al Señor. ¿Cuál será el resultado del paganismo religioso? Hay quienes dicen que todos los caminos llevan a Dios, pero Cristo en su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El paganismo se entiende que es la práctica de religiones politeístas que no son aceptadas por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Originalmente el término pagano proviene del latín paganus, que quiere decir habitante del campo o aldea. En el contexto de la historia y desarrollo del cristianismo, el término paganismo ha servido también para identificar aquellas tendencias dentro de la misma religión que incorporan elementos sincréticos de otras religiones o que solo se asemejan a esto. Para Dios es abominación adorar a otros dioses. Abominación es repulsión, algo execrable que provoca aversión y asco. En el Antiguo Testamento a los ídolos se les veía como abominación, ya que sus adoradores le daban una gloria que solo puede rendirse al Dios de Israel, al Dios verdadero. La historia del mundo nos presenta los diferentes medios que los hombres en distintas civilizaciones han usado para explicar tanto su origen como los fenómenos de la naturaleza. Muchas de estas búsquedas se definen como religiones, cada una con un ser supremo, una energía creadora o Dios y su conjunto de creencias y dogmas. Pero la Biblia nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Solamente conocemos a un Dios verdadero. Es importante saber que politeísmo es servir varios dioses, monoteísmo es adorar a un solo Dios. Por eso el cristianismo, el judaísmo y el islam son consideradas religiones monoteístas porque adoran a un solo Dios. El único Dios verdadero es aquel que conocemos a través de su palabra. La primera parte de esta lección es los mandamientos y la adoración a Dios. Y en esta sección vamos a ver que el libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco y la conclusión de la ley de Moisés, conocido como la segunda ley, pues es una repetición de la ley dada a Moisés. La primera lectura está en Deuteronomio capítulo 5, versos del 7 al 9. Y dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El primer mandamiento trata sobre el tema de la adoración y prohíbe tener otros dioses aparte de Jehová. En el momento en que se escribe el libro de Deuteronomio, Israel se preparaba para entrar a la tierra prometida y era importante recordar las ordenanzas, estatutos y los mandamientos que Jehová había dado a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Las naciones que habitaban el territorio de Canaán eran naciones con muchos dioses e imágenes en sus templos. Estos reciben la descripción de paganos
y su religión el paganismo. Por eso también el segundo mandamiento está relacionado con la adoración y extiende el mandato de no tener otros dioses, a no hacer imágenes de nada de lo creado. Se prohibía hacer esculturas o imágenes para adorarlas o servirlas. La razón para este segundo mandamiento es que Jehová es un Dios fuerte y celoso. La transgresión de este mandamiento tenía por consecuencia afectar a toda la familia hasta la tercera y cuarta generación, padres, hijos y nietos, del que violara la ley de Jehová. Así de grave era poner a otros dioses en el lugar de Dios. No guardar sus mandamientos equivale a no amarlo. La segunda parte de esta lección es las prácticas del paganismo antiguo y la lectura bíblica está en Deuteronomio 18 del 9 al 11. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Jehová le da instrucciones al pueblo de Israel de cómo debe conducirse al entrar en la tierra prometida. A su alrededor estaban los cananeos, estaban todas estas naciones, las cuales eran paganas y tenían muchas prácticas de adivinación, de ocultismo y de otras cosas. Esta era la forma en que estas naciones procuraban conocer la voluntad de sus dioses. Nuestro Dios instruyó a los israelitas a no participar de estas abominaciones que eran repulsivas para el Señor, porque le daban una gloria a dioses falsos que solo puede darse al verdadero Dios. La manera de descubrir la voluntad de Dios ha sido establecida desde el principio a través de la palabra revelada en las Escrituras. El paganismo de estas naciones nos recuerda que buscar conocer la voluntad de Dios por medios humanos fuera de su revelación es considerado como una abominación. La palabra abominación aparece varias veces en el libro de Deuteronomio, describiendo las prácticas religiosas de los cananeos, prácticas que el Señor miraba con malos ojos. Los versos 9 al 11 enumeran las prácticas paganas: el pasar por fuego a sus hijos, sacrificios humanos, un rito asociado con la deidad de los amonitas, Moloch, un ídolo que representaba al sol en Segunda de Reyes 16:3. Los adivinos usaban objetos como copas, flechas, ídolos, imágenes u órganos de animales para dejar ver el futuro, según lo dice Ezequiel 21:21. En ocasiones usaban sortilegios o echaban suertes supersticiosas para hacer sus pronósticos y en otras solo anunciaban malos augurios o desdichas. El hechicero usaba artes mágicas para hacer señales, ya sea para provocar actos malos o para influir en la vida de otra persona. El encantador usaba maldiciones para controlar a otra persona bajo su encanto. Otra práctica era la magia, buscando a través de las prácticas del ocultismo la voluntad de Dios, como lo hizo Saúl con la adivina de Endor. En la consulta a los espíritus se invocaba y consultaba a los espíritus de los muertos para descubrir el futuro. Eso está en 1 Samuel 28:3. La Biblia nos enseña que cualquier actividad que procure conocer la voluntad de Dios que los hombres han inventado, ya sea la adivinación, la magia o el consultar espíritus, entre otras, es detestable ante los ojos de Dios. Estas actividades estaban prohibidas para los israelitas. Para la iglesia del Señor también es pecado hacer todas estas cosas: la consulta del horóscopo, la lectura de la mano, los juegos de azar, las conductas sexuales desenfrenadas que formaban parte de los ritos religiosos del paganismo, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Y hoy muchas de esas prácticas son usadas por artistas, políticos y empresarios, pensando que de esa forma conocerán lo que les depara el futuro. Los creyentes no consultan a los muertos, no le prenden velas, ni están todos los años celebrándole cumpleaños. Ellos murieron, están en un lugar de descanso y les recordamos con amor, pero no consultamos muertos.
Por eso la iglesia tiene que hablar en contra de la idolatría. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios que habita en las alturas y salva al pecador. La idolatría fue la ruina de los cananeos por mano de los mismos israelitas, y se nos advierte a nosotros, la iglesia, que no andemos como gentiles, como los inconversos, porque ese no es el ejemplo que nos ha dado Cristo. El único Dios verdadero es aquel que conocemos a través de su palabra por medio de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Adora a Dios. La tercera parte de esta lección: las herramientas disponibles para cumplir los mandamientos. La lectura bíblica va a estar en Daniel, capítulo 3, versos del 4 al 6. Dice la palabra: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esta es una historia muy conocida por todos, que habla sobre la fidelidad de Dios y las herramientas disponibles para cumplir los mandamientos del Señor. Sadrach, Mesach y Abednego habían entendido que no había nada ni nadie fuera de Dios a lo cual ellos iban a adorar. A pesar del decreto del rey de arrojarlos al horno de fuego ardiendo, ellos dijeron: no nos vamos a postrar ante tu imagen, ni la vamos a adorar, porque nosotros adoramos al Dios que vive. Fueron fieles a Dios y fueron salvados por Él. Estos jóvenes hebreos, con su ejemplo, han demostrado a través de la historia que aun cuando estén amenazados de muerte, no van a adorar a otros dioses, porque mientras ellos fueron echados en aquel horno de fuego, de repente Nabucodonosor dijo: yo veo un cuarto hombre que está con estos jóvenes, y es su aspecto como hijo de los dioses. En ese momento Nabucodonosor tuvo que reconocer que al único Dios que se debía adorar era al Dios de Israel. ¿Qué deben hacer los creyentes cuando los gobiernos quieren obligarnos a participar de actividades que van en contra de lo que Dios ha ordenado en su palabra? Debemos actuar con valentía y con mucha fe. La cuarta parte de esta lección, las tentaciones de Jesús. La lectura bíblica va a estar en Mateo capítulo 4, versos 8 y 10. Dice la palabra del Señor: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, el evangelista presenta la tentación de Jesús en el desierto. Debemos recordar que Jesús tenía una naturaleza humana como la nuestra, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Estaba expuesto a las mismas tentaciones a las que nosotros estamos expuestos, incluyendo el paganismo. Fíjese que el diablo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Era el tercer intento de Satanás para tentar a Jesús, y utilizó la estrategia de darle la oportunidad de reinar sobre la tierra sin tener que pasar por la cruz. En los versos 8 al 10 nos describe que la forma de hacerlo fue ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de que Jesús se postrara y lo adorara. La misma acción que se les prohibió a los israelitas al entrar en Canaán, y la misma que rechazaron los jóvenes hebreos ante la estatua de Nabucodonosor. Jesús venció la tentación de quitarle el primado a Dios con los mismos recursos que tenemos disponibles en toda época, que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. No le dio paso a la incredulidad o indiferencia de los mandamientos
que Dios ha establecido en su palabra. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy en día, quizá la gente no se postra ante imágenes, pero ha habido un avivamiento de la santería. Sin embargo, se postra ante los artistas del mundo. Hacen un culto a todas estas figuras públicas. No importa las canciones que hagan, no importa la vida desenfrenada que lleven, no importa el pecado que lleven. Hay un montón de gente que adora a los artistas, incluyendo a los creyentes. Eso a Dios no le agrada. Otros adoran a sus propios cuerpos y se idolatran y se aman a sí mismos. Otros idolatran el carro, la casa, idolatran los hijos, el esposo y la esposa, cuando el único que merece nuestra adoración se llama Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de que el diablo no ponga delante de nosotros todos los placeres del mundo, todas las oportunidades de la vida, todas las cosas materiales y que al fin perdamos nuestra alma. Tenemos que descansar en la suficiencia de la palabra de Dios. Tenemos que descansar en la obra de Jesucristo. Así que debemos vencer a Satanás declarando por medio de la palabra y diciéndole, escrito está, toda tentación en contra de la idolatría es vencida por medio de la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. No podemos servir a dos señores, porque se amará a uno o se aborrecerá al otro. Tenemos que adorar a Dios. La quinta parte de esta lección es el resultado del paganismo religioso. La lectura bíblica está en Apocalipsis capítulo 13, versos del 15 al 18. Dice la palabra, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Nos preguntamos, ¿cuál será el resultado del paganismo religioso? Aunque han pasado miles de años, todavía el paganismo tiene mucho éxito y continúa ganando adeptos en todo el mundo. En Apocalipsis 13 se nos presentan dos bestias que hemos llamado el anticristo y el falso profeta. La bestia que sale de la tierra, el falso profeta, dirige la persecución del pueblo de Dios a aquellos que deciden permanecer fieles a la palabra de Dios. Ella se dedica a resaltar la figura de la primera bestia como una burda imitación de los genuinos profetas de Dios y del Espíritu Santo. La segunda bestia hace milagros con el fin de engañar a las personas para que adoren a la primera bestia. Recuerde que todo esto ocurre durante la gran tribulación. Amén. Podemos ver en la representación de esta segunda bestia un sistema mundial de idolatría y paganismo centrada en la adoración a la primera bestia, ¿verdad? Incluyendo la identificación única con esa bestia a través de una marca que es otra imitación del sello del Espíritu Santo, el número 666. Esta marca permite el intercambio comercial y control total de la economía mundial. Todos los que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender, y esto va a ser algo terrible porque en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Que hay tanto materialismo, que este mundo depende básicamente del capitalismo, pues va a ser un poquito fuerte para muchos no poder comprar ni vender durante esta época, a menos que se dejen marcar por el sello de la bestia. Este será el último intento de Satanás
por engañar a la humanidad, mi amado hermano. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que la iglesia vive un tiempo de apostasía, donde hay un ambiente de escepticismo y se pone en duda las obras poderosas que eran tan comunes en otras épocas de la iglesia. Este ambiente provocará que cualquier milagro llame la atención y confunda las ideas de los hombres. Así que cuando esta segunda bestia comience a hacer señales tan grandes, engañará a multitudes de inconversos que no tienen la palabra de Dios con la cual resistir la tentación. El crecimiento del paganismo es la leña que encenderá el fuego de la ira de Dios sobre Satanás y sus secuaces. Será en ese momento final cuando Cristo obtendrá aquello que Satanás quiso ofrecerle en la tentación y todo paganismo será destruido. Todos los que permanezcan fieles al Señor, amén, a los mandamientos del Señor, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman. Los que vieron en las formas presentes de paganismo un camino fácil y rápido para lograr sus objetivos, se verán condenados a una muerte eterna, apartados de la presencia de Dios. Amado hermano, ten cuidado con lo que llevas a tu casa, ten cuidado con lo que accesas, ten cuidado con lo que practicas. No caigas en el engaño de la adivinación por medio de las cartas, por medio del tarot, por medio del horóscopo o por medio de otras cosas. No te dejes infundir palabras falsas con pensamientos y tantas cosas que hay en este mundo. Las redes sociales se han prestado mucho para llevar mensajes contrarios a la palabra de Dios, para decirte que si le mandas este mensaje a 20 personas, tú vas a ser bendecido. Hermano, eso no es de Dios. No envíe cadenas, no envíe ese tipo de mensaje, no propicie ese tipo de cosas dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque eso también es paganismo. Nuestra fe no depende de la suerte. Nuestra fe no depende de que si 5 personas me mandan un te amo, yo voy a ser amada. No, hermano, no le crea nada de eso al diablo. Eso es mentira. Usted crea la palabra de Dios. Usted crea en lo que dice la Escritura. Amén, gloria al Señor. Si usted le es fiel al Señor, el Señor lo va a bendecir. Pero no se deje engañar por el enemigo de las almas. Que si te pones este color vas a ser bendecido. Que si te pones aquella otra cosa, ¿verdad? Gloria al Señor, una vez salvo, serás siempre salvo, hermano. Gloria al nombre del Señor, la salvación. Hay que guardarla cada día con temor y temblor. Se acerca el momento en que la iglesia del Señor ha de ser arrebatada y tenemos que aprender a adorar al único Dios verdadero. Yo me atrevo a decir, amados hermanos, que como resultado de esta pandemia en donde el Señor nos encerró, el Señor quiso enseñarnos que el único que merecía la gloria era Él. Estábamos detrás de muchos hombres, estábamos detrás de muchas mujeres, estábamos idolatrando artistas cristianos también, pero Dios, de alguna manera, tomó el dominio, tomó el control y nos ha enseñado que a quien único debemos ir es a su presencia. Amén. ¿A dónde iremos si solamente en Cristo hay palabras de vida eterna, amado hermano? Usted adore a Dios, alaba a Dios, sirva a Dios de corazón, no se deje engañar por el enemigo, gloria al Señor, no haga prácticas que al Señor no le agradan y manténgase fiel sirviéndole al Señor. El paganismo no trae buenas consecuencias. No juegue la cuija, no juegue con cosas que reten al mundo espiritual, no juegue con los demonios, gloria al Señor, tenga cuidado el tipo de película que usted le enseña a sus hijos, tenga cuidado la información que usted le lleva a sus hijos, gloria al Señor, el oscurantismo, el ocultismo, la hechicería. Toda maldad es reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Así que mis amados hermanos,
No vale la pena servir a otros dioses. Nuestro Dios está en el cielo. ¿Dónde está tu Dios? El mío está en el cielo, también en mi corazón. No sé si el tuyo está muerto, pero el mío ha resucitado y vive por los siglos de los siglos y reina para siempre. Adora a Dios, alaba a Dios, bendice al Señor, dale toda la gloria al Señor y permanece firme, firme en las promesas de nuestro Dios. Gloria al Señor, para que Él te bendiga y te ayude a continuar hacia adelante. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.